¿Están? Saludos. Espero que muy bien. Hoy día quiero llevarles hasta sus hogares este tema del romanticismo. Eh, ya hemos terminado nuestra exploración por el mundo neoclasicista y hoy quiero traerles ese tema, este movimiento que nace en Alemania y que obviamente tiene repercusión también, como otros movimientos, en toda Europa. Entonces vamos a hablar del romanticismo y esto va a ser la primera parte, la parte 1, y en la segunda parte, la parte 2, vamos a leer algunos textos. Bien, para sugerir en esta parte un pequeño contrapunto o iniciación, pues tenemos que decir que nace en Alemania. Como ya sabemos, el Renacimiento había nacido en Italia, ¿sí? El Barroco había nacido en España y el neoclasicismo había nacido en Francia, ¿no? En Francia. Ahora, el romanticismo nació en Alemania a la primera mitad del siglo XIX. Y es muy importante decir que no solamente se extendió por Europa, sino que incluso llegó a América, ¿no? Su influencia llega incluso a Perú, pero también tiene cabida en Estados Unidos con el representante más importante, Edgar Allan Poe, ¿sí? Pero también tiene repercusión en Ricardo Palma, en Carlos Salaberry, en Jorge Isaac, en Jorge Hernández, en Echevarría, ¿sí? En Domingo Faustino Sarmiento y obviamente en el buen José Mármol que escribió Amalia, ¿no? Entonces en Latinoamérica, en Hispanoamérica, tuvo bastante cabida este movimiento. Nace obviamente a oposición. Recuerden que yo les decía que todo movimiento da a luz otros movimientos, ¿no? Y este no fue la excepción. El neoclasicismo había nacido en oposición al barroquismo o al periodo barroco, ¿verdad? En el que planteaban principalmente la razón como baluarte, ¿verdad? O sea, el raciocinio. Es más, había nacido con el axioma de Descartes, el que pienso, luego existo. O sea que la existencia solo se justifica en el acto de pensar, ¿verdad? Entonces el intelectual, claro, se ufanaba, ¿verdad? Durante el periodo neoclasicista. Sin embargo, en Alemania, a mediados del siglo, en la primera mitad del siglo XVIII, del siglo XIX, perdón, estamos hablando de 1800 y demás, nace este movimiento, ¿no? Y que luego se va extendiendo, ¿no? Nace en oposición a la razón. El siglo de la luz es de la razón del siglo XVIII, ¿no? Según serán los sentimientos aquí y la intuición, es decir, el instinto, ¿no? Quienes prevalecerán en el ámbito del pensamiento y la literatura. Es decir, que son los sentimientos del hombre individual, ¿no? Ya no como una masa, no como una sociedad. Se verían individualmente y estos serían trascendentes para que la sociedad o la colectividad, un grupo colectivo, ¿verdad? Se vea influido pero tiene que nacer de una persona y esta da paso obviamente a la defensa, ¿no? De la libertad antes que el valor de las reglas. Ellos no querían las reglas. Los neoclasicistas usaban bastante las reglas. Recuerden ustedes que ellos revaloraban a los clásicos y los clásicos seguían patrones, ¿verdad? En la poesía seguían la métrica, ¿no? Tendencias poéticas como la melopeya, ya de eso hemos hablado en primero y segundo grado, melopeya, falopeya, logopeya, y la rima, ¿verdad? La métrica, cuántos versos tiene una estrofa, terceto, cuarteto, ¿verdad? Todas estas reglas que ellos seguían y que las narraciones normalmente tenían que tener pues figuras literarias, ¿sí?
Entonces, aquí el romántico no sigue leyes, ¿no? Es muy musical en la poesía, sí, pero es porque es su voluntad hacerlo, no sigue una ley, ¿no? No sigue una norma. Y eso es lo que obviamente atrae en este movimiento. Ahora, se conoce con el término del romanticismo movimiento cultural que se opone a los principios característicos de la Ilustración, y obviamente este es el resultado de la profunda crisis social e ideológica de las primeras décadas del siglo, del siglo XIX. Estamos hablando del año 1810, entre 1810 y 1820, ¿no? Frente a las normas se postulará obviamente la rebelión del individuo y la exaltación del yo. Esto quiere decir que el hombre, ¿no? El hombre individualmente era capaz de guiarse a través de sus sentidos, ¿no? Entonces volvemos aquí un poco al barroquismo, ¿no? Que lo que decía Góngora, ¿no? Que el hombre es puramente sensorial. Y obviamente que aquí el, el romántico, ¿verdad? Le da mucha cabida a los sentimientos, a lo que está sintiendo por encima de la razón. Se basa más en, en lo que siente que en lo que percibe su intelecto, ¿no? Un rasgo distintivo del movimiento es su arraigo a lo subjetivo, ¿no? A la fantasía. Recuerden ustedes que el neoclasicismo había rechazado la fantasía, es más, se avergonzaban de sus emociones, sus sentimientos, ¿no? Y ellos decían, no, yo antes de existir pienso, ¿no? En cambio el romántico no, el romántico era solamente sentiré que estoy vivo si siento, si amo, ¿no? Si soy libre. Entonces, en esa forma, o desde ese punto, al menos desde esa perspectiva, está en oposición, ¿verdad? Entonces, el principio de organización es el sujeto, ¿no? Es el sujeto, obviamente concebido como ser individual, el yo, ¿no? El super yo. Los románticos convirtieron al sujeto individual en el punto de vista desde el que había de considerarse el mundo. Decían que una persona es un mundo diferente. Una persona tiene características y cualidades que lo hacen completamente diferente a otro. En ese sentido, el individuo es un mundo en sí mismo. Obviamente que tiene una perspectiva profundamente introspectiva, ¿no? Es decir, buscar en el interior del hombre y de la mujer, obviamente también, lo que su identidad, ¿sí? Su identidad, lo que siente a través de lo que siente y lo que le emociona, lo que lo conmueve, ¿no? Lo que lo mueve a, a hacer cierto tipo de locuras, ¿no? Y movidos obviamente por los sentimientos. Los temas. Los sentimientos personales, específicamente el amor, ¿sí? Era uno de los temas más controversiales y más repetitivos, reiterados en la obra romántica, ¿no? ¿Por qué? Porque el amor, decían ellos, era la fuerza más fuerte, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Es la fuerza que mueve a los corazones, ¿no? También el amor en valores nacionales, eran bastante patrióticos, ¿no? Es decir, la lealtad a la patria estaba por encima inclusive de el amor fraternal o del amigo o inclusive de los padres, ¿no? Identificación del estado de ánimo con la naturaleza. Un poco que vuelve el hombre aquí a la naturaleza. Ya lo había dicho yo antes con Robinson Crusoe de Daniel Defoe, que el hombre civilizado, supuestamente el hombre racional, se había vuelto salvaje en muchos sentidos, ¿no? Destruía el hábitat en el que se desarrollaba, destruía eh, destruía a otras personas, ¿no? A otros seres de su especie. El hombre normalmente es un ser muy destructivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, Daniel Defoe plantea, ¿no? Que hay que volver a la naturaleza para ser civilizado. No hay nadie más civilizado que el que entiende la naturaleza. Entonces, en ese sentido, Daniel Defoe yo creo fue un romántico, ¿no? Eh, Volver a la naturaleza, ¿no? Identificar, ¿no? El estado de ánimo con la naturaleza.
conectarte con la naturaleza y sentir a través de la naturaleza lo que se siente estar vivo, ¿no? La evasión obviamente del mundo objetivo, ellos rechazaban la realidad. Eh, Ellos decían que la realidad enfermaba, ¿no? Entonces tenía uno que tener dosis de fantasía para poder soportar la realidad, porque si no uno muere de exceso de realidades. Preferencia por temas medievales, no los temas medievales religiosos, es más, eh, tenían gran predilección por temas fantasiosos más que espirituales, ¿no? Entonces, solamente toma como referencia los elementos que son parte del medioevo, ¿no? Caballeros, damas, castillos, ¿no? Este universo que se había perdido, ¿no? Y lo traen de nuevo a colación para crear historias que sean obviamente de interés colectivo, ¿no? Bueno, hay un grupo alemán que se llama el Sturmdrang, que es tormenta e ímpetu. Es liderado por Goethe, ¿sí? Y es la máxima expresión del romanticismo. Este hombre, von Goethe, es el que un poco comanda, ¿no? Está liderando este movimiento, ¿no? Es el representante más importante del movimiento romántico, ¿no? Y él era alemán, sí, él era alemán. Se caracterizó obviamente por la oposición directa a la razón, a los tabúes y a las normas, obviamente leyes que impedían que el hombre sea libre, ¿no? Leyes que asimismo nacieron pues a partir del neoclasicismo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de algunos representantes en la próxima clase. Bueno, esto será creo que en la semana 3. En poesía podemos hablar en Alemania de Schiller, ¿no? En Inglaterra de Byron, el esposo de Mary Shelley. No es el mismo de arriba, el de arriba es hombre, ¿no? Shelley fue, ella escribió Frankenstein, ¿no? Mary Shelley de Byron. Eh, y en Estados Unidos, Walt Whitman, esto en poesía. Y en novela, en Alemania, ya hablamos de Goxe, ¿no? Ahí está, Wolfgang von Goxe. En Francia, Victor Hugo y Alejandro Dumas, escritores muy buenos. En Estados Unidos, Edgar Allan Poe, ¿sí? En España, ahí me he comido la E. En España, Gustavo Adolfo Bécquer, José de Espronceda y José Zorrilla y Moral, ¿sí? Este es un solo nombre, José Zorrilla y Moral, ¿sí? Y aquí va una E. Edgar Allan Poe. Bien, sobre la revolución industrial, fue este evento, este fenómeno que se dio en la historia, un poco repercute de manera muy positiva a que se lleve a cabo el romanticismo, ¿no? Porque la revolución industrial inglesa se efectúa entre esos años, ¿no? Finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Y se desarrolla pues por la clase burguesa que sienta las bases del liberalismo, con el impulso del maquinismo, que son las grandes industrias que surgen a través de la máquina. Crece el proletariado, obviamente, el, el sector obrero, ¿sí? Y se consolida obviamente el capitalismo, ¿no? Por otro lado, el liberalismo defenderá la libertad económica, la libertad de mercado. Bueno, estas son cosas que pues no tienen mucho que ver en el sentido literario, a excepción pues de Marx y Hegel, que ellos hablan ya de un manifiesto comunista, ¿no? De que estaban en contra de este sistema capitalista. La Revolución Francesa también llevó a cabo a finales del siglo XVIII, 1789, que proclama los principios de la libertad, igualdad y fraternidad y los derechos, ¿no? Y la Revolución Americana, con su declaración de independencia, también, ¿no? Años antes, que hace que los derechos del hombre, su centro, establece también la república como su forma de gobierno y al pueblo como fuente exclusiva del poder, ¿no? Ahí nace Estados Unidos.
En la literatura romántica se exageró el valor de lo individual y lo subjetivo, por lo tanto, el tema preferido es la exhibición de la intimidad, los sentimientos, las dudas, ¿no? Los anhelos, los deseos más profundos. De ahí que la única lírica fuera el género más característico de el momento. Si la razón tiene sus límites, son necesarios otras formas de conocimiento, decían ellos. Para los románticos es la intuición, la imaginación y el instinto. ¿Por qué? Porque decían que el hombre debía moverse atropelladamente por sus sentimientos, por su forma de entender el mundo, ¿no? Por medio de sus sentidos. Lo que percibe, eso es lo real, ¿no? Y obviamente estaban en contra de de toda maquinación filosófica, ¿no? Que impedía al hombre ser feliz abiertamente, ¿no? Y el más importante, ¿no? El más importante, el más sobresaliente, el que comanda el movimiento del romanticismo en Alemania, es Johann Wolfgang von Goethe. Bien chicos, ahí nos vamos a quedar, la próxima vez vamos a ver representantes, ¿sí? A ver representantes. Bien chicos, ahí nos vamos a quedar, espero que hayan entendido el vídeo y si hay surgen dudas, pues no duden en hacerlo llegar hasta mi despacho a través del Educae. Cuídense mucho, nos vemos próximamente.